Tranza banda, bienvenidos a este video. Una disculpa por la tardanza, nos hemos estado tardando un poquito en subir videos. Estábamos ocupados, estábamos trabajando en el set. ¿Qué tal, Para que se vea un poquito mejor y no se vea con el fondo todo aburrido. Espero que les guste y que pues sirva para que también los videos sean un poquito más ajenos. Por eso nos estábamos tardando un poquito, pero pues ya estamos aquí. Y pues vamos a darle, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un video un poquito corto. Va a ser, rápido. Vamos a hablar sobre las distintas palabras que normalmente vas a escuchar si tú vas a empezar a jugar Yu-Gi-Oh! O sea, si tú vas a ser un jugador nuevo o que quiere aprender o que estás interesado y vas a empezar a buscar videos de otros canales, a lo mejor de otros creadores, vas a empezar a buscar, a ver, y vas a empezar a escuchar palabras que si de profile, que si meta, que si engine, que si la bandis. Vas a encontrar muchas palabras que a lo mejor tú no sabes y no entiendes bien a qué se refiere, ¿no? Para eso es el video de hoy. Vamos a llamarlo que es como una especie de diccionario que pues te va a ayudar para poder entender un poquito mejor esa parte. Muchas de las palabras se entienden de manera fácil si tienes una noción básica de inglés, o sea, si tienes un dominio básico del inglés. Algunas palabras son muy sencillas, pero si no, de todas formas aquí pues vamos a mencionar todo para los que medio entienden, medio le mascan al inglés y para los que no. Entonces, pues para no hacer el video tan largo, vamos a empezar. Y una de las palabras que más vas a escuchar va a ser el uso de la palabra ban, y en consecuencia la otra palabra que va muy ligada, que es la bandis. ¿Qué es el ban y la bandis? Pues son las cartas que están prohibidas por Konami, es decir, Konami cada cierto tiempo saca una lista de cartas que están prohibidas, porque como Konami cada cierto tiempo saca cartas nuevas, ciertas cartas empiezan a desbalancear el juego, algunas cartas empiezan a ser muy potentes y una carta que hoy no es potente puede ser que en 2 o 3 meses sí lo sea por algún producto que sacó Konami o lo que sea. Entonces lo que hace Konami es, con esta lista de tarjetas baneadas, de cartas baneadas, pues precisamente tratar de equilibrar el juego. Entonces si Konami como que alcanza a notar que hay una carta específicamente que está demasiado rota, es decir, está demasiado potente, está demasiado fuerte, pues lo que va a hacer Konami es que en esa bandlist le va a dar la prohibición para que no se pueda jugar en torneos oficiales, que no se pueda jugar en el meta, ¿no? Y mucha gente en torneos locales, en tus tiendas locales, en las OTS y demás, siguen esa bandlist. Así que vas a escuchar mucho el tema de la ban y la bandlist. Y cosa importante, pues también si tú estás empezando a armar un deck, que ese deck siempre revísalo. Si no sabes exactamente qué cartas hay en la bandlist, revísalo. Hay una aplicación que se llama Neuron, está bastante bien porque ahí puedes hacer tu deck y esa aplicación ya está ligado con la bandlist. Entonces si tú cargas tu deck en esa aplicación, puedes ir buscando las cartas y las vas agregando, y si Neuron te dice que todo está bien, pues entonces todo está bien, ¿sale? Entonces pues es importante que conozcas esa parte. También otra palabra que va a escuchar mucho es la de boss, y está referida al jefe, y esto se refiere al monstruo principal que va a estar en una baraja o en un deck, ¿no? Entonces ese monstruo principal, normalmente tú vas a hacer tu estrategia de todo tu deck para poder llegar a ese boss, a ese monstruo. Lo que quieres es tener ese boss en tu tablero, en tu tablero lo quieres tener. ¿Para qué? Pues para que puedas defenderte, porque tiene efectos muy buenos, por lo que sea. Y normalmente son monstruos que son un poquito difíciles de invocar, es decir, no son tan fáciles de invocar normalmente, ¿no? Entonces, el boss monster también lo va a escuchar mucho. También palabras como blast, break o pop, a veces va a escuchar a muchos cuando hacen deck profiles, no, pues es que esta carta popea o hace el pop, o sea, básicamente esas 3 palabras, blast, break y pop, es la acción de destruir una carta en el campo. Es decir, yo pongo una carta y esa carta destruye una carta de mi enemigo, entonces lo que pasa es que le está haciendo un pop, ¿sale? Luego, una carta que también van a escuchar mucho, sobre todo en algunos decks, que se les llama, es la palabra de brick, que traducido al español sería ladrillo. Y a veces se dice que algunos decks briquean. ¿Qué quiere decir que briquean? Pues entonces ya es como conjugar el verbo, o sea, conjugar como si brick fuera un verbo y decir que entonces el deck briquea, ¿no?
¿Qué significa eso? Pues los bricks normalmente son cartas que tú en tu mano no las puedes jugar o que te traban o que no son precisamente cartas que te sirvan para llevar a cabo tu estrategia. Todos los decks llevan bricks, alguno que otro, pero la mayoría de decks lleva bricks. Solamente alguno que otro tal vez no va a llevar ninguno, pero la mayoría de decks lleva algunos bricks. ¿Por qué? Pues porque estos bricks lo que van a ocasionar es que tú no puedas jugarlos. A lo mejor es un monstruo que tú no puedes invocar de manera normal, que si tú lo tienes en tu mano no puedes jugar esa carta, es decir, no la puedes bajar, no la puedes desechar, no la puedes setear, no puedes hacer nada con esa carta, entonces la tienes en tu mano y te estorba, realmente te estorba. Entonces a esas cartas se les llaman ladrillos o bricks y van a escuchar mucho la palabra de briquear, que es que me briqueé, estaba jugando, robé mi mano y me briqueé. Entonces lo que pasó pues fue precisamente eso, ¿no? Que robó cartas que no le servían, ¿no? Y a veces te puedes briquear, a lo mejor puedes tener una carta que no sea tan brick, pero puede ser que en el robo, un ejemplo, obtengas tres, ¿no? Tres cartas mágicas que no te van a servir de nada, o a lo mejor puedes activar una y ya, ¿no? Entonces las otras dos que tienes en tu mano se convierten en ese momento en bricks, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra palabra. También tenemos la de counter, que se ocupa para las cartas que son a contraefecto, es decir, las cartas que tú tienes que son producen un efecto. Hay una carta counter que es el contraefecto y bueno, aquí la definición como tal yo la tengo escrita, dice un compendio de cartas en mi celular en el que me estoy guiando y dice contraefecto, usar un efecto que puede negar la activación de una carta de efecto o negar el efecto de una carta. Entonces pues precisamente yo sé que esa carta va a hacer esto y yo tengo una que le hace counter, ¿no? Entonces el counter. Luego tenemos el engine y el no engine. Normalmente vas a escuchar mucho hablar de este tipo de palabras, o a lo mejor incluso lo vas a escuchar en español hablando de motores, ¿no? O sea, el motor y el no motor, ¿no? Que sería la traducción tal cual. ¿Qué es el motor? Hablando de un deck como tal, el motor son todas las cartas que están compuestas por el arquetipo del deck que estás jugando. Ahorita voy a decirte qué es el arquetipo, pero son las cartas que, por ejemplo, si tú estás jugando un deck de mago oscuro o de dragones o de dinosaurios, tu engine o tu motor va a ser todas las cartas que tengan que ver con ese tipo de carta. Por ejemplo, todas las cartas que tengan que ver con dinosaurios, o todas las cartas que tengan que ver con el mago oscuro, o todas las cartas que tengan que ver con dragones. Ese va a ser tu engine, ese es tu motor. Y el no motor son todas las cartas que, como ya expliqué en un video pasado, si no lo has visto, pues te voy a dejar igual aquí la recomendación. Son las staples, esas cartas que tú puedes poner en cualquier deck y va a funcionar. Entonces el motor son las cartas de tu arquetipo, el no motor son las otras cartas que pueden ser deck, que pueden ser como staples, pueden ser magias, pueden ser trampas, pueden ser monstruos que te van a servir como staples. Ese sería el no motor y a veces lo vas a escuchar más que nada en inglés, el engine y el no engine. ¿Sale? Después tenemos lo que pues ya hemos comentado en un video pasado, las staples, que pues son estas cartas que precisamente se pueden utilizar en cualquier deck y generalmente sirven para negar efectos y como una especie de defensa en general. O sea, es una defensa de a lo mejor negar algún efecto del rival, o negar alguna invocación, o negar algo que el rival va a hacer, y para eso me sirve el no engine. Y la mayoría de los decks hoy en día tienen que jugar con un no engine bastante sólido, bastante fuerte, pues para poder hacer frente a los efectos tan fuertes de las cartas que hay hoy en día. Luego tenemos la palabra meta. También vas a escuchar mucho hablar del meta, así como que es que yo no juego meta, o es que yo sí juego meta, o es que es un torneo meta, o es un torneo que no es meta. Y esto ¿qué tiene que ver? Tiene que ver más que nada con lo que Konami, basándonos en la bandlist que les platicaba hace rato, hay un meta que es en donde los decks más fuertes del momento están manejándose, ¿no? Entonces tu estrategia en primera pues se basa como que en esos decks que están más fuertes, que son los decks meta, algunos les llaman así los decks meta, y claro, tú puedes tener decks que no sean los que están en ese momento como que en la cima brillando por todos lados, pero aún así tener un deck meta. ¿Qué quiere decir que tienes un deck meta? Que tienes un deck que está dentro de los lineamientos de Konami, o sea, está diseñado para competir a un nivel de torneo
a un nivel de competitividad por lo menos en el que puedas dar pelea, ¿no? Entonces ese se podría decir que es un deck meta. Si tú tienes un deck que a lo mejor se ajusta a la banlist de Konami, un ejemplo, un deck de Mago Oscuro ajustado a la banlist de Konami, pues sí, está bien, pero a lo mejor no va a ser un deck meta. ¿Por qué no es un deck meta? Pues porque si tú vas a un torneo de Konami, ese deck no te va a funcionar como tal, ¿no? Entonces, esa es otra palabra. También vas a escuchar mucho, bueno, estamos hablando de palabras o frases, porque también vas a escuchar mucho el mirror match. ¿Qué es el mirror match? El mirror match es cuando se enfrentan dos decks o dos barajas que normalmente están sobre el mismo arquetipo. O sea, no necesariamente tienen las mismas cartas así copiaditas una tras otra. O sea, los decks no son tal cual gemelo, pero sí están bajo el mismo arquetipo. Solamente que puede ser que un deck traiga 3 copias de una carta y el otro traiga 2, y el otro traiga una de una carta y el otro traiga 3 y viceversa, ¿no? Entonces, pero ese sería un mirror match, que son decks que están bajo el mismo arquetipo y que pues son los que se enfrentan y entonces tienen un mirror match. A eso se refieren. Ahora, una palabra que usamos mucho y que yo he estado diciendo mucho y que a lo mejor, como les decía, ya a lo mejor incluso ya lo intuyen, la palabra deck. La palabra deck pues es tu baraja, o sea, la baraja con la que vas a jugar, la baraja que está compuesta normalmente por 55 cartas, 40 cartas en tu main deck y 15 cartas en tu extra deck, y eso nos lleva a las siguientes palabras o frases. Main deck son tus 40 cartas que tú vas a tener como deck principal y que van a tener tu engine y tu no engine, es decir, tu motor y tu no motor. Son tus 40 cartas de las cuales tú vas a ir robando turno con turno y vas a ir jugando y haciendo tus jugadas. Ese es el main deck. Luego vamos a tener el extra deck. El extra deck se coloca a tu izquierda y en el extra deck hay 15 cartas. Ahí solamente puede haber 15 cartas, pero esas cartas tú no las vas a robar de manera normal, sino que son cartas que apoyan tu estrategia que tú ideaste en tu main deck. Es decir, si tú en tu main deck traes dos monstruos, por ejemplo, dos monstruos Blue Eyes y una carta de polimerización, dos monstruos Mago Oscuro y una carta de polimerización que al momento de que la usar se hace un dragón Twin o un dragón tirano, pues ese dragón tirano, ¿de dónde va a salir? De tu extra deck. Así que es importante que la estrategia que tú vas a hacer o que tú vas a formar esté bien complementada entre tu main deck y entre tu extra deck. Luego tenemos el side deck. También vas a escuchar mucho el tema del side deck. Incluso también aquí en México ya saben que conjugamos todos los verbos. Side deck a veces lo conjugan y incluso se dice pues, sidequear, ¿no? O sea, él va a sidequear, yo sidequeo, tú sidequeas, todos sidequeamos. ¿Qué es el side deck? El side deck son 15 cartas que tú tienes extra, es decir, que no son parte de tu main deck ni son parte de tu extra deck, pero son cartas que te pueden servir para reemplazar cartas en lo que tú ya tienes, ¿no? Entonces, normalmente en los torneos las rondas son de 3 duelos contra el mismo jugador. Entonces, en el primer duelo, pues tú no sabes contra quién estás jugando, tú no sabes qué va a jugar y tú no conoces su estrategia. Pero después del primer duelo, que puede ser que hayas perdido o hayas ganado, tú ya sabes contra qué deck estás jugando y puede ser que sepas cuáles son sus debilidades, o sea, qué cartas le pegan más. Y si tú sabes que el meta en ese momento se está moviendo, no sé, se me viene a la mente ahorita un deck que es muy famoso, Malice, porque es muy fuerte. Básicamente lo único que lo detiene es una carta que se llama Lancea. Entonces, tú juegas ese primer duelo, estás en la ronda, juegas el primer duelo y te das cuenta que estás jugando contra Malice. Si tú en tu side deck tienes la carta Lancea, que es precisamente la carta que le va a hacer counter a ese deck, pues tú las vas a meter. Pero si tú metes 3 cartas de tu side deck, tienes que sacar 3 cartas es decir, las cartas tienen que mantenerse igual, pero el side deck es eso, el que tú puedas mover ciertas cartas para poder ajustar tu estrategia dependiendo a lo que te estés enfrentando, ya sea un deck que le duele el cementerio, que le duele el baneo, que le duelen las invocaciones, lo que sea, pues entonces es ahí en donde tú ajustas tu estrategia de acuerdo a tu side deck. Normalmente el side deck tiene que estar diseñado para poder hacer contra a los diferentes decks que se están jugando en ese momento en el meta. O
¿Sale? Entonces, bueno, esa parte es importante. Y otra palabra que también van a escuchar mucho es la parte del vanish. Igual también se conjuga, lo voy a vanishear o te vanisheo. ¿Qué significa vanish? Vanish es un paso más allá del cementerio, es decir, tú tienes tu deck, lo juegas y cuando una carta muere o cuando una carta ya surtió efecto, lo que sea, normalmente se va al cementerio. El cementerio, contrario a como se escucha, el cementerio básicamente es como tu segundo deck, es decir, el cementerio todavía te va a dar oportunidad de estar reciclando las cartas, de traerlas del cementerio a tu mano, del cementerio al campo. Hay muchas cosas que todavía se puede hacer con las cartas en el cementerio, pero del cementerio todavía hay un paso más que se llama el vanish, es decir, que si una carta se va al vanish, ya va a ser más difícil traerla. Hay algunas cartas que todavía se pueden traer del vanish, sí, pero ya es un poquito más difícil. Y también estando las cartas en el vanish pierden sus efectos. Es decir, hay cartas que estando en el cementerio activan ciertos efectos. Se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, no sé, la Maiden del deck de los dragones de ojos azules. La Maiden, cuando está en el cementerio y tú invocas un monstruo, la Maiden del cementerio se invoca automáticamente sola. Pero esa Maiden tiene que estar en el cementerio. Si tu rival vanishea esa carta y la manda del cementerio al vanish, pues esa carta ya no va a poder activar ese efecto y ya no se va a poder invocar. Así que también el tema del vanish pues es algo importante. Luego tenemos Link. Link normalmente se refiere para dos palabras, bueno, tiene como que dos significados según la circunstancia en la que estés. La primera pues es que hay monstruos que precisamente se llaman de tipo Link, que son los azulitos que tienen unas flechas, que precisamente lo que hacen es conectar. La flecha lo que hace es conectar y por eso se llama Link. Link en español es como que enlazado o conectado, ¿no? Entonces, hay monstruos que son de tipo Link y también se refiere a cuando una carta está unida a otra, es decir, hay dos cartas que por algún efecto o por alguna razón están como que unidas, es decir, están juntas y si truenas una se va la otra, por ejemplo, así. Entonces a veces vas a escuchar decir, no pues es que está linkeada o esta carta la tengo linkeada a esta otra carta o lo que sea, ¿no? Entonces van a escuchar también mucho el tema de Link, que tiene que ver con los monstruos del extra deck, porque los monstruos Link siempre van a estar en el extra deck. Y de ahí también nos vamos a ir a otra palabra que van a escuchar muy común, que le llaman a los monstruos Exi. Los monstruos Exi o la palabra Exi como tal se refiere a los monstruos que son color negritos y que son XYZ. Así vas a ver lo que dice como monstruo XYZ. Y son monstruos que para su invocación tienes que acoplar otros monstruos de su mismo nivel. Es decir, si el monstruo XYZ es nivel 5, lo que tienes que hacer es juntar 2 o 3 cartas que sean nivel 5 y de esa manera puedes invocar ese monstruo Exi. Y los monstruos Exi también van en el extra deck. Y cuando un monstruo Exi tiene esos materiales que tú juntaste para poderlo invocar, los efectos de ese monstruo Exi se van a ir activando cuando esos monstruos van siendo detachados. También vas a escuchar mucha palabra esa de detachar. Voy a detachar esta carta, o voy a detachar esto, o voy a detachar lo otro. ¿Qué es detachar? Detachar es precisamente de un monstruo Exi, quitar la carta, enviarla al cementerio para poder activar el efecto. Y contrario a detachar, también a veces van a encontrar o a escuchar la palabra atachar, que es justo lo contrario, ¿no? Es decir, este monstruo lo voy a atachar a mi monstruo Exi para poder tener más material de poder activar sus efectos, ¿vale? Entonces, está eso, flipear. Bueno, flipear básicamente es cuando tú pones una carta boca abajo en el tablero y de estar boca abajo la volteas a estar boca arriba. A esa acción se le llama flipear. Setear, pues es colocar las cartas boca abajo en el tablero. Cartas magia, cartas de trampa, lo que sea, seteo 2 cartas y paso turno. Entonces son también el tema de colocar las cartas boca abajo. Shuffle o revolver en español, pues es la acción de revolver tu deck, o sea, agarrar las cartas, revolverlas, así que a veces vas a leer o vas a escuchar o vas a decir que un efecto, por ejemplo, te permite robar una carta y después barajear el deck o hacerle shuffle, entonces pues vas a hacer vas a revolver tu deck. También vas a escuchar mucho la palabra de power shuffle. ¿Qué es el power shuffle? Pues es cuando vas a barajear tu deck, pero de una manera que es como que haciendo grupos de 5, de 6 o de 7 cartas. O sea, vas a hacer el grupo para después revolverlo, con el fin de que quede como que mejor revuelto, ¿no? Y no te briques, o sea, que no vayas a sacar
2 o 3 cartas iguales. Entonces como que ese es el power shuffle. Luego viene la palabra de tarjetear. ¿Qué es tarjetear? Bueno, tarjetear es cuando seleccionas una carta para alguna acción que vayas a hacer, ya sea un efecto de un monstruo, un efecto de una carta, un efecto de algo. Hay efectos que tarjetean y efectos que no. O sea, a veces te dice un monstruo, tú lo invocas y dice haz target, o sea, tarjetea a un monstruo de tu rival y destrúyelo. Entonces, pues tú dices, selecciono y hay monstruos que se protegen al momento de ser seleccionados, o hay efectos que van a proteger cuando una carta es seleccionada. Entonces ahí es en donde puedes activar los efectos de selección o los contraefectos que tienen que ver con la selección. Si la carta no tarjetea, es decir, si la carta nada más dice cae y destruye todo, bueno, cae y destruye todo, entonces no está tarjeteando nada. Entonces esa carta no la vas a poder negar con un efecto que diga activa esta carta si tu oponente tarjetea un monstruo para negar el efecto. Esa carta no te va a servir. ¿Por qué? Pues porque no estás haciendo target, ¿sale? Entonces